En diciembre de 1999, la Asamblea de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, es el día en que conmemoramos el asesinato de las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden de Rafael Trujillo. Con este día se invita a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer. En ese contexto, nosotras como Espacio Santa Ana, que es la organización a que represento, están aquí también presentes mis compañeras, algunos compañeros, venimos trabajando desde hace años en la elaboración de protocolos, de instrumentos que nos ayuden a regularizar, a limitar también nuestras relaciones y a achicarle la cancha a la violencia machista que también ocurre en los territorios, ya sea dentro de los equipos de trabajo, como también con otras organizaciones o con vecinos de los territorios. En ese sentido, desde hace tiempo ya nuestra reflexión nos llevaba a preguntarnos por formas que fueran más allá de la institucionalización y del punitivismo que muchas veces se promueve desde protocolos universitarios, desde los organismos públicos, y nos preguntábamos por nuevas formas de justicia comunitaria, cómo poder hacer frente ¿cierto?, a estas temáticas desde los territorios que son complejos, son diversos, son dinámicos y tienen otras lógicas que exceden a la misma institucionalidad. En ese marco, la Ana Tim, nuestra compañera y abogada, nos está asesorando, acompañando en este proceso durante el 2020 y se nos ocurrió esta idea de poder realizar este conversatorio, que era una actividad que estaba latente desde hace ya también bastantes meses, de poder compartir experiencias de mujeres activistas, abogadas, feministas, que han trabajado las temáticas y que han estado levantando instancias de cuestionamiento a esta figura más punitivista, pero también de trabajos más comunitarios. Por lo mismo, en esta oportunidad va a estar con nosotros Betsabe Carrasco. Betsabe es abogada de la Universidad de Chile, integrante de la Defensa Popular, de la Cooperativa Jurídica y la Línea Aborto Chile. Betsabe además es penalista vinculada a defender a personas criminalizadas por protestar y a mujeres que han denunciado la violencia patriarcal. Le agradecemos ahí a Betsabe su participación y su presencia en el día de hoy. También estará Mir Chávez, artista, feminista, activista en Pareja Entre Púas, colectiva interdisciplinaria, feminista, anticarcelaria, que trabaja principalmente desde el arte en Valparaíso y también en otros territorios. Muchas gracias, Mir, por estar presente también en esta jornada. Le damos la bienvenida también a Claudia Hernández. Claudia es abogada de la Universidad de Chile, integrante de la Cooperativa Jurídica, trabaja apoyando procesos de autogestión y de cooperativas con trabajadores y luchadores sociales de diferentes gremios laborales. Claudia coloca su energía política en apoyar articulaciones horizontales y en economías sociales. También le agradecemos a Claudia que esté presente el día de hoy y nos vaya a compartir todas las experiencias desde el mundo de las cooperativas. Y por último se va a presentar Paula Santana. Paula es feminista autónoma, también ha sido parte activa del movimiento desde la década del 90 y ha formado parte de diferentes colectivos feministas en Chile y en regiones, en Valdivia, en Valparaíso, en Santiago. Ha participado también de feminismo latinoamericano, principalmente con experiencias en México y Brasil, y además Paula es antropóloga médica. Agradecemos ahí también a Paula Santana su participación y que haya apañado esta instancia que estamos levantando con mucha cariño, convicción y con ganas de construir una sociedad y organizaciones y territorios, ojalá en algún momento libres de violencia de género y de violencia machista. Bien, dado ya los agradecimientos, les voy a comentar que la jornada está dividida de la siguiente manera. Van a haber dos presentaciones. Primero va a estar Betsabe y luego Mir. Ya vamos a ir de lo más general hacia lo más particular.
Luego de esas 2 presentaciones que durarán alrededor de 10-15 minutos, vamos a tener una tanda de descansos para que podamos ir a prepararnos algún tecito, un café, ir al baño, están esos momentos para que lo tengan en cuenta. Y luego seguimos con la presentación de Claudia y terminamos con la de Paula. ¿Ya? Posterior a ello va a haber un momento de preguntas y reflexiones. Recomendamos ir realizando las preguntas en el chat, por si aparecen, de repente surgen dudas, ¿cierto? A medida que las compañeras van exponiendo, surgen dudas, para que no se les vaya la idea por ahí, la puedan escribir en el chat. La idea es no interrumpir a nuestras compañeras que están exponiendo, y al final revisar todas esas preguntas y tener este espacio más abierto para el diálogo y la co-construcción. Eso por mi parte. No sé si Ana querrá decir algo, o empezamos nomás. Le doy ahí la pelota a la compañera, si no empezamos con la Betsa. Muchas gracias. Recordar que esto no se está transmitiendo en vivo, y que después va a ser una decisión colectiva si se difunde o no. Buscamos que sea un espacio cuidado, sincero, así es que démosle nomás. Muchas gracias a todas en este día. Bien, partimos entonces con la Betsa. ¿Está lista ahí? ¿La veo? Y estoy aquí preparada. Voy a sacar un poco a la Claudia, pero va a estar al lado mío, para que se escuche. Se escucha bien, ¿cierto? Que estoy sin los audífonos. Ya, súper. Igual procuramos tener un espacio de silencio. Bueno, compañeras y compañeros, súper contenta de estar en este conversatorio, que yo también pienso que ojalá sea conversatorio, es decir, que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sugerencias, sobre todo porque lo primero que quiero decir es que, a propósito del nombre, que Justicia, Feminismo y Territorio, creo que es bien ambicioso el conversatorio de partida, ¿ya? Porque parte también deberíamos partir con la primera pregunta que yo aquí tenía anotada, que es ¿qué entendemos por justicia, qué entendemos por feminismo y qué entendemos por territorio? ¿Ya? Entonces, creo que una de las preguntas fundamentales también que tenemos que realizar cuando desde un espacio territorial queremos discutir este tipo de cosas es también hacer ese tipo de definiciones, porque a veces se nos olvida un poco hacia dónde queremos. Y a propósito de la justicia y también de la profesión y el oficio que hemos seguido con otras compañeras, que veo algunas compañeras abogadas también que conozco por ahí, junto con mi compañera Claudia también, hemos pensado que también desde una perspectiva feminista, ¿ya? ¿Qué es lo que entendemos por justicia? ¿Ya? Porque desde la visión tradicional muchas veces podemos pensar que la justicia es reparación, ¿ya? Es decir, reparar el mal causado, ¿ya? A propósito de como de una visión bien penal o punitivista, buscar verdad, ¿ya? Que ahí, por ejemplo, se nos asocia a este concepto también. ¿Se escucha? Ah, sí, creo que ahí la Mariela creo que activó algo. Ya. A propósito de la verdad, ¿ya? Sí, dice perdón, no importa. Que no se preocupe. Y eso, claro, este concepto de verdad también se nos viene mucho a propósito de las reivindicaciones de las víctimas de violación de los derechos humanos, ya que queremos efectivamente buscar verdad con la justicia, queremos exigirle a la justicia, ¿verdad? Y por otro lugar tenemos la justicia como castigo penal, es decir, como sanción, como castigo derechamente, como pena, como dolor, como sufrimiento, a propósito de sancionar un hecho ilícito, un delito, ¿ya? Y que me imagino que ahí la compañera que también trabaja que trabaja en la cárcel, podría quizás también aportarnos mucho más a propósito de este concepto de castigo. Y que hoy día, si ustedes me preguntan, quizás como la respuesta del Estado frente a las dificultades de la sociedad, a los problemas sociales, y también a propósito de la violencia contra la mujer, contra las disidencias de género, que ahí también podemos hacer una distinción, que se a propósito del género, pero no voy a entrar en eso, creo que excede este conversatorio. Ha sido el castigo. Y vemos, por ejemplo, todos los proyectos de ley a propósito del punitivismo, como populismo punitivo que se llama, que se denomina, y que esta forma de resolver los conflictos a través del aumento de las sanciones penales y de las penas, es decir, cárcel para el violador. Ya estoy haciendo un gran resumen, ¿ya? De cómo se busca una respuesta a esto que sería el castigo penal.
¿ya? Y obviamente, a propósito también del caso de Ámbar, que fue muy debatido, y aquí también obviamente sale mi alma de defensora, libertad a los presos y a las presas, es que yo no estoy de acuerdo en que el aumento de las penas y el castigo penal agravado sea la solución para resolver nuestros conflictos, y tampoco la solución para la violencia contra las mujeres, contra las disidencias o la violencia de género. Sin embargo, eso no quita, y eso aquí también quiero ser bien como categórica, no quita que nosotros exijamos justicia y que le exijamos como mínimo estándar, por ejemplo, a las instituciones del Estado cuando queremos sancionar o queremos reparar un hecho de violencia. Ya, por ejemplo, como son las campañas de justicia por Nicole Saavedra, asesinadas en la quinta región. No podemos dejar de hacerlo, porque eso sería como un poco decirle al Estado, bueno, no haces nada para que nos maten, nos siguen matando los hijos sanos del patriarcado, y no exigimos justicia. Yo creo que las dos cosas van de la mano, pero una respuesta feminista nunca puede ser una respuesta feminista para un conflicto, para un problema, y en esta violencia hacia las mujeres y disidencia, no puede ser el aumento de las penas. ¿Ya? Entonces, ahí quería partir un poquito con esa mirada y con esa visión, porque hoy día desde algunos feminismos, desde su gran diversidad, se habla de esto como una forma de resolver el conflicto. Ya, por ejemplo, inclusive en algunos sectores que yo creo que son bastante falto de análisis, es pena de muerte, por ejemplo, para los violadores. Y sabemos, desde quienes trabajamos con personas privadas de que la cárcel, por supuesto, y tampoco la pena de muerte soluciona el conflicto, ¿ya? Entonces, desde ahí creo que es súper importante también hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué queremos buscar desde un espacio territorial con perspectiva feminista para ejercer, impartir justicia? Y esa es una pregunta que también les dejo abierto a la reflexión con ustedes como Espacio Santa Ana. Y por otro lado, la otra pregunta que yo quería también responder y también aportar al debate es que cuál ha sido la respuesta para las víctimas y o sobrevivientes de violencia de género. Violencia hacia la mujer, violencia hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras vidas, hacia nuestras existencias. Entonces, aquí las respuestas son diversas. La primera, por supuesto, es que si nosotros consideramos que la primera vía que encuentra una persona víctima o sobreviviente es hacer una denuncia penal en la fiscalía, ¿ya? O ante las policías. ¿Ya? Yo siempre recomiendo que ojalá las denuncias de este tipo se hagan siempre en fiscalía, porque creo que algo tienen un poco más de humanidad y un poco más de perspectiva para poder recibir las denuncias. Y bueno, se recibe la denuncia, se inicia una investigación criminal, y yo diría, no tengo una estadística certera, pero creo que en el 98% de los casos, en el 95% de los casos, no se avanza en una investigación que logre determinar quiénes fueron los responsables de un hecho ilícito, por ejemplo, una violación, un abuso sexual, etcétera, etcétera, porque por varias razones. Una de esas es que obviamente en la persecución penal y en la investigación criminal no existe una perspectiva feminista para abordar los temas de violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias. ¿Ya? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, hay un homicidio de una compañera, que nosotros sabemos que eso puede estar catalogado como un feminicidio, muy pocos fiscales y fiscalas tienen las competencias para poder investigar con esa mirada y con esa perspectiva que esto sería un crimen que tendría otras motivaciones. Entonces nos encontramos con un montón de casos donde las compañeras valientes y muchas de ellas también con un proceso detrás terapéutico se atreven a denunciar el hecho a la fiscalía, y sin embargo muchas veces no tienen las respuestas que se buscan. Y eso genera, por supuesto, en mi experiencia, mucha frustración, mucho cansancio también de decir, bueno, puse una expectativa en el poder del Estado y esa expectativa no se cumplió ni siquiera en lo absoluto. Y por supuesto que muchos de los delitos que se denuncian, por ejemplo, abusos sexuales, violaciones, se denuncian en épocas muy tardías porque, por supuesto, las víctimas y sobrevivientes no denuncian de manera inmediata. Son muy pocas las que denuncian de manera inmediata. Y por otro lado, la otra dificultad que siempre también se encuentra es que no hay elementos probatorios, más allá de la declaración de la propia víctima, para poder demostrar que efectivamente ese hecho fue cometido. Entonces,
aquí dice, ¿se puede hacer preguntas en vivo, no escritas? Ahí yo entiendo, Caro, que después se va a dar como un espacio, ¿cierto? Para esas preguntas en vivo, sí. Sí. Así que después, compañera, la idea es que después de las exposiciones se va a dar un pequeño espacio, o sea, no un pequeño espacio, la jornada como de más reflexión en conversatorio. Entonces, bueno, eso pasa mucho con el tema de la fiscalía y las investigaciones se cierran y bueno, y también hay otras conductas, por ejemplo, las que dicen relación con los acosos en el contexto laboral, acosos sexuales, me refiero a acosos sexuales en el contexto laboral, estudiantiles, que, como bien saben aquí algunas compañeras, no son hechos ilícitos. Entonces no son tampoco sancionables, ni tampoco pueden ser investigados por parte de la Fiscalía. Entonces mucha gente me dice, lo que pasa es que lo que está ocurriendo, la Fiscalía dice, lo que pasa es que tu conducta, la que tú estás describiendo, es un acoso sexual y eso no está sancionado penalmente. ¿Ya? Y ahí también la pregunta es que la respuesta feminista va a ser una modificación legislativa para incorporar eso como una figura penal y sancionable bajo la figura de un delito. Yo, en mi opinión, no es la respuesta, no es la solución. Por otro lado, tenemos todo, a propósito de este contexto, de lo que ocurre con los procesos penales, tenemos los mecanismos de autotutela, autodefensa, o también denominados como las derechamente funas, que ha sido una de las respuestas que han tenido las víctimas y sobrevivientes para buscar y exigir justicia. Entonces, hemos visto el último tiempo, yo creo que desde el año 2016, que yo empecé a ver una cantidad tremenda de causas derivadas de procesos de funa, me refiero a querellas por injurias y calumnias, procesos de recursos de protección para, por ejemplo, bajar publicaciones de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y generalmente, en mi opinión, cuando las compañeras y compañeros realizan procesos de funa, están asociados muchas veces a esta sensación de impunidad respecto de el Estado, en la figura de la Fiscalía. De hecho, hoy día hay una funa a las Fiscalías, a propósito, y en segundo lugar es que también los espacios territoriales, organizativos, no han dado respuesta a esas problemáticas. ¿Ya? En primer lugar, porque no tienen derechamente un protocolo, un mecanismo para poder resolver ese tipo de conflictos, y en segundo lugar, porque muchas veces existe el miedo de denunciar. Porque, por ejemplo, y pasa mucho, que la figura principal, por ejemplo, de la persona que está acosando o que está teniendo conducta de abuso sexual, etcétera, es, por ejemplo, un personaje importante de la organización. ¿Ya? Y en este caso generalmente están dirigidas a varones, sin perjuicio que tampoco podemos decir que solamente son los varones. En ese sentido, la violencia de género, y bueno, ahí por eso le digo, de género, creo que hay que hacer un poquito un avance más allá y reflexivo en torno a eso. También se puede ejercer, también puede ser ejercida, por supuesto, por mujeres y disidencia en contra de otras mujeres y también de varones. Pero en general, la gran mayoría son respecto de varones. Entonces, y el resultado de todo esto, entonces, de este análisis que uno puede hacer de cuál es la respuesta a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, es impunidad. Es una sensación de que ningún lugar, más allá, por supuesto, que del proceso terapéutico, que yo también siempre recomiendo que ojalá vaya acompañado también de todo esto, me refiero al proceso terapéutico a propósito de contención emocional, psicológica, psiquiátrica, de las compañeras, de las amigas, etcétera, etcétera. Pero la impunidad genera una sensación muy dolorosa en la vida y en la existencia de las víctimas y las sobrevivientes. ¿Ya? Y eso lo vemos, por supuesto, que, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando las madres y familias de víctimas de la violación de los derechos humanos todavía, por ejemplo, no encuentran o no saben qué pasó con el cuerpo de su familiar. Y eso se arrastra. Y es como, por ejemplo, cuando una compañera denuncia un hecho en un espacio territorial y el espacio territorial o hace caso omiso, ¿ya? O no resuelve de manera adecuada el conflicto, voy a denunciar a la fiscalía, en la fiscalía tampoco tengo ningún tipo de apoyo y contención. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacer es qué respuesta como Espacio Santa Ana y qué respuesta también a nivel territorial, porque esto también nos sirve de insumo para ir creando también otros mecanismos o protocolos, como queramos llamarlo, para hacer frente a esta problemática que tenemos de impunidad y de no sanción, ya más allá de lo punitivo, a propósito de estos temas. Entonces yo quería solamente comentar eso y
y también después, obviamente, dar la posibilidad de una reflexión y qué opinan de mis palabras. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenísimo, muchas gracias. Ahí están surgiendo un montón de reflexiones al respecto, muy, muy certero, ¿no? Uno va inmediatamente como haciendo el símil a la propia experiencia, a la propia realidad de las palabras que van las chiquillas aquí comentando. Bien, seguimos. Gracias, Betsa, con la Mir. ¿Estás lista? Hay un video aquí que vamos a mostrar. ¿Lo mostramos el tiro? ¿Sí? Dale, sí, y ahí les voy contando un poco a partir de las reflexiones que surgen desde nuestro trabajo. Bien, compartir pantalla entonces. ¿Se ve? ¿Alguien me confirman? Sí, sí, se ve. Ojalá se escuche. Se ve. Se escucha bajito. No suena. Yo no escucho. Ah, no, no se escucha. Es que parece que a veces poner como compartir audio. Arriba sale como en el ver opciones y dice compartir audio desde el computador. O dejar En tu el mismo micrófono abierto. Zoom, claro, en el mismo Zoom, cuando tú compartes pantalla, se te abre una pantalla donde tú eliges. Hay un botón en la esquina que dice compartir audio también. Pero en el botón de compartir pantalla. Tenéis que volver a cerrar y volver a compartir y abrir ese botón. Estoy en El ahí. botón verde de compartir, se te abre una pantalla blanca a ti con tus pantallas y hay un Sí. botón en la esquina, una opción. Aquí pongo el sonido de la computadora. Claro, Ahí compartir el sonido de la computadora. Pero quiero compartir pantalla también. Sí, también podéis compartir la pantalla. A ver. Una colectiva que desarrolla el arte ¿Escuchas? Ahí sí. Sí. transformación social, Vamos a partir de nuevo. utilizando el cuerpo territorial Gracias. Ahí sí, como ahí bandera sí. de lucha y fuente. Ya, ahora sí. Ahí va. Vamos creando para transformar dolor en movimiento y movimiento en libertad. Colectiva Pájaro Entre Púas es una colectiva que desarrolla el arte como herramienta de transformación social, utilizando el cuerpo territorio como primera bandera de lucha y fuente de inspiración. Vinculamos cuerpo-arte a contextos socioculturales y procesos identitarios. Una memoria colectiva que interviene en calles y cárceles para denunciar injusticias, movilizar a la ciudadanía y así poder transformar la realidad.
Entre Púas. Vamos creando para transformar dolor en movimiento y movimiento en libertad. Muchas gracias. Ese video es un poco el resumen de lo que ha venido siendo nuestro trabajo desde el 2016. Nosotras somos una colectiva feminista anticarcelaria y esto, bueno, tiene la complejidad de que nos estamos siempre cuestionando lo que es la justicia. Y claro, decir anticarcelaria en un día como hoy, donde estamos conmemorando, ¿verdad?, este día por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y que por supuesto que vamos a marchar y vamos a clamar justicia, pero tenemos esta dificultad de que conocemos la cárcel, de que sabemos que este sistema de justicia patriarcal nos afecta en todo ámbito y en este punitivismo, en esta institución punitiva que es la cárcel, que es una institución de muchísimo castigo, violencia, tortura, nos afecta a las mujeres, les afecta a las disidencias. Entonces, claro, como que ahí viene todo un cuestionamiento y nosotras hemos encontrado un camino que es el arte como herramienta fundamental para la transformación social y para hacernos estos cuestionamientos, y porque también creemos que desde esta creatividad que tenemos todos, van surgiendo nuevas formas de ver el mundo también. Entonces, nosotras cuando pensamos en la cárcel de mujeres, en que las mujeres en la cárcel existen y que la están pasando mal, y el por qué están en la cárcel, porque claro, una cosa es clamar justicia hacia las mujeres que han sido violentadas, ¿verdad? O sea, el tema de los femicidios, las violaciones, que para nosotras es súper fuerte, como qué tipo de justicia podemos tener frente a hechos tan terribles. Y por otro lado vemos la cárcel como la única respuesta que tiene este sistema para ese tipo de situaciones. Pero finalmente la cárcel, como en esta cadena de violencias, es como el último eslabón de una violencia superestructural y que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la falta de oportunidades, que tiene que ver, entonces como que a veces se entrecruzan ahí como las problemáticas. Y nosotras vemos, por ejemplo, que el 69% de las compañeras que están privadas de libertad es por delitos de baja connotación social, es decir, que tiene que ver con temas de robo, de hurto y de la venta de drogas. Entonces, cuando nosotras vemos y analizamos esa situación, es que vemos que hay una tremenda injusticia hacia las mujeres que están privadas de libertad. ¿Y por qué las mujeres están privadas de libertad? Muchas veces el tema de la venta de drogas es porque también la ley contra las drogas es súper dura, como en toda Latinoamérica, y finalmente afecta a quién, como a las que estamos en primera línea. Me encanta como ese eslogan o esa frase muy célebre en este último tiempo que dice las mujeres siempre estamos en primera línea. Pues claro, como que en el tema de la cárcel se ve muchísimo eso. Quienes finalmente entran a la cárcel no son los grandes narcotraficantes, sino que son las mujeres. Se dice, como en el ámbito más académico, que la guerra contra las drogas es la guerra contra las mujeres, porque finalmente son las mujeres las que están ahí como en el punto fijo, digamos, como haciendo este microtráfico, ¿verdad? O las compañeras migrantes que están en la frontera y que son las encargadas por unas pocas lucas, o sea, por $1.000.000, tener que cruzar la frontera con las drogas dentro de su útero, ¿verdad? Y saben que finalmente es una ruleta rusa, y que esta ruleta rusa, de 5, no sé, va a poder pasar una de las compañeras con la droga y el resto va a ser encarcelada. Entonces, por ejemplo, ahora en Arica hay una cárcel que se inauguró este año como la primera cárcel de mujeres pensada para las mujeres,
que no sabemos muy bien qué significa eso, la verdad. Y es porque precisamente, claro, en Arica y en Antofagasta, como el mayor porcentaje de mujeres encarceladas está por drogas. Entonces, bueno, cuando escuchaba recién a la compañera que planteaba esta situación con respecto de la justicia, es muy hermoso este tipo de espacios porque finalmente lo que hace es poder hacernos preguntas y poder como ir desarrollando estas reflexiones en conjunto, que finalmente estas reflexiones son en colectiva. Entonces, escuchaba respecto de los planteamientos, como qué tipo de justicia queremos y que ya no queremos esta justicia punitivista. Entonces, el tema de las respuestas también que se dan desde el feminismo. Y pensaba un poco los tribunales éticos, populares, cómo también van surgiendo nuevas respuestas. El tema de la FUNA también, que cómo también puede ser una herramienta que nos ayuda y otras veces también puede ser una herramienta que nos dificulta, como en términos de las relaciones, cuando todo se tergiversa, ¿verdad? Es como, encuentro bacana en la FUNA cuando está del poder, pero es terrible cuando está como entre pares. Sí, nosotras como en la colectiva siempre pensamos que como estas típicas disputas o discusiones entre feministas es entre nosotras, y como cuidarnos en eso, y cómo podemos tirarnos de las mechas y hablar entre nosotras, pero para afuera somos una gran manada, y una gran manada que finalmente está precisamente para eso, pues para cuestionarnos todo, para reflexionar. Nosotras, bueno, este video resumen, un poco cuenta lo que vamos trabajando, y precisamente hoy día tenemos un encuentro de arte que hemos denominado Arte en Fuga, y este día en específico vamos a dedicarlo a hablar sobre cárcel de mujeres, como ahí con varios datos regionales y otros latinoamericanos, y vamos a lanzar también una campaña que con el hashtag Latinoamérica Liberarlas es Justicia. Y un poco ahí como esto que se mencionaba de por qué las mujeres están en la cárcel, cuál es la situación que lleva a las mujeres a estar en la cárcel, y qué significa también eso, como perder todas las redes familiares, perder hijos, hijas, y que esto también significa el abandono de niños y niñas. Entonces como que hay toda una situación respecto de esta cárcel de mujeres. Por eso la justicia ya tiene que plantearse de otra forma. Somos feministas anticarcelarias porque somos antipunitivistas en el fondo, como que necesitamos buscar otras formas, otras respuestas, y que no es fácil porque con el caso de Ámbar, por ejemplo, que también lo nombró la compañera, como mucha gente nos empezó a llamar como, oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes que son las anticarcelarias? Y era como, en verdad estábamos muy destrozadas, y como que sabemos lo que significa como todo el tipo de violencia que está alrededor de toda una familia, de toda una comunidad, y como me hace mucho sentido esto de pensar las justicias y los territorios, porque finalmente es muy territorial, está muy marcado, como tenemos identificada de dónde son las compañeras que están en la cárcel, de qué sectores de Valparaíso, Viña del Mar son las compañeras, y son finalmente las familias, ¿verdad? Entonces, claro, pues uno ve solo el hecho en sí, pero no ve lo que está alrededor de todo eso y lo que está desde las infancias, que siempre decimos, pucha, si nos estamos preocupando por la justicia, tiene que ser una preocupación por las infancias. Algo más iba a comentar que se me acaba de olvidar, pero que tenía en relación también con el caso de Ámbar, que lo estaba nombrando por una... y que era a propósito también de lo que comentaba la compañera, que cuando pensamos en la justicia, una de las cosas que vemos como compleja y como mayor dificultad es que la justicia es bastante como que busca
es súper pragmática y busca una hegemonía, ¿verdad? Así como que somos todos iguales, ¿verdad? Como en este sentido de como un poco nublar la diversidad existente, y entonces como que finalmente da sentencias de acuerdo como a sucesos súper específicos, concretos, como que no hay una búsqueda de más allá de saber el por qué esa persona está en esa situación. Y porque es súper difícil, porque vemos que la fiscalía, los abogados, no sé, Defensoría Penal Pública y todo eso no dan abastos, y finalmente pasa esto, como que los jueces determinan así muy fácilmente, sin indagar un poco más allá. Y esto lo digo porque nosotras, dentro de las pájaras entre púas que están en el CPF de Valparaíso, tenemos una compañera que a los 18 años la metieron presa, ya lleva 4 años ahí en la cárcel de Valparaíso, y fue por un hurto a una farmacia. Le dieron 14 a esta compañera, y esta compañera dejó a una bebé de 1 año y medio afuera, y sin tener familia, porque su mamá se murió cuando ella tenía 7 años, porque su papá está privado de libertad. Entonces, claro, ahora, y esta pequeña está ahora a cargo de una cuidadora. Y ella, bueno, es tremendo lo que sufre, porque cuando la cuidadora, si no quiere dejar verla, o si no le permite el llamado, si no, o sea, cagó, está como súper dependiente, y trata de no, tampoco de no discutirle y de no generar problemas, porque lo que puede suceder es que si la cuidadora no está a cargo de su pequeña, finalmente se va al Sename, y ya sabemos todo lo que significa el Sename. Hay otra compañera también, y que además ya es súper fuerte, porque además ya son amigas, pues ya son de la colectiva, son amigas, son compañeras, entonces cuando les conocemos la historia de vida es como que como que te marca así muy profundamente. Tenemos un compañero, este compañero nos cuenta siempre como parte de su historia de vida, es que a los 7 años fue la primera vez que estuvo privado de libertad. A los 7 años, y como empezamos como a indagar y seguir la conversa, y claro, el Sename para ellas, ellos, como es la privación de libertad. Entonces nos contaba que a los 7 años, porque su mamá y su papá no la podían cuidar, empezó a quedar solita en la calle, bueno, hasta que la llevan al Sename. Y del Sename empieza a escaparse, vuelve, y así hasta el día de hoy, que tiene 42 años y está en la cárcel de mujeres de Valparaíso. Entonces, historias como esa, así, 1000. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Como cuando pensamos en este tipo, este empresario que le dan clases de ética, y digo, ¿por qué a las compañeras no le dan esa sentencia como, ya, te fuiste a estudiar, déjate de meterte a la farmacia y toma, carrera universitaria, pa? Como, ¿cachai? Como que sería hermoso. Tenemos una compañera que está privada de libertad, que la Universidad UPLA, a ver si por aquí también hay alguien que pueda ayudar, la Universidad UPLA sacó un programa especial para que la cárcel de mujeres, las compañeras pudieran estudiar, sacar una carrera universitaria. Bacán. Varias, creo que fueron como 3 las que se inscribieron. Nosotras sabemos de una porque ella estudió 1 año, y al siguiente año, es decir, este año, no pudo seguir estudiando porque no le salió la gratuidad. Y como debía el año anterior también, porque supuestamente le iban a dar beca, pero postuló y no quedó en la gratuidad. Entonces uno dice, ¿cómo una mujer que está privada de libertad no le dan la gratuidad? Es como, ¿en serio? Y empezamos a averiguar, y claro, la JUNAEP dice que es la UPLA dice que es la JUNAEP, después dicen que es el ministerio dice que es desarrollo social, y así. Y en verdad, ¿a quién le importa? Como, ¿a quién le importa? O sea, socialmente, como, es tremendo, po. Situaciones como esa son de muchísima complejidad, como algo que
podría volverse una oportunidad que en este caso poder estudiar en la UPLA, finalmente se vuelve otra violencia más, como no, tú no, sí, no. Y ella está ahí como que ya está un poco desistiendo porque además ahora no solo no puede, que además tiene una deuda. Y es como, ¿en serio? No, tremendo. Bueno, situaciones como esa son las que vemos día a día y que por eso y con fuerza nos seguimos declarando feministas anticarcelarias y buscamos nuevas formas. No creemos que la cárcel es la respuesta, la cárcel es un recinto de tortura, como lo decía, y un recinto súper militarizado, o sea, quienes están ahí como supuestamente a cargo de la reinserción social son gendarmes, son pacos, son uniformados, son gente armada de bototo, es como ahora con la pandemia que nos quieren cuidar supuestamente, pero en la calle andan milicos con armas, entonces como, no. Y perdón, creo que me estoy extendiendo mucho, pero siento que estoy así. Además este día es muy especial y sé que todas tenemos tantas cosas que nada, bacán. Muchas gracias compañeras por conectar. Gracias a ti, tremendo mensaje, súper potente, emocionante, y felicitaciones ahí por el hermoso trabajo que realizan todas las compañeras. Ahora por cronograma viene una pausa de 10 minutitos que nos vamos a tomar para que puedan ir a buscar algún tecito, ir al baño, también respirar después de estas experiencias fuertes que hemos escuchado y que yo creo que más de algunas estamos también emocionadas. Y de ahí retomamos en 10 minutos más. Yo tengo aquí que son las 12:18, a las 12, la idea es que 12:25 podamos, porque estamos como muy justas con los tiempos, entonces 12:25 podamos volver y vendría la presentación de Claudia y luego Paula para al final dar el espacio de conversación global. Estimamos cerrar a la 1:30 para que se programe, ¿ya? Eso. 10 minutos entonces y volvemos. Ahí estamos. Y bueno, en esta parte nos va a presentar Claudia y luego Paula. Claudia un poco a contar ya ahora las experiencias más territoriales, más concretas, principalmente Claudia, que lo que tiene que ver con las cooperativas, y después Paula con las experiencias indígenas y no indígenas también sobre justicia y feminismo y temáticas de violencia de género. Eso, le doy entonces el paso a Claudia. ¿Estás lista? Compañera Claudia Hernández, ahí está. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a hacer también mención a una de mis militancias, que es con un primer punto que quisiera partir, que yo también soy parte de una cooperativa de trabajo que se llama Desbordada, que es de economía feminista, y que junto con la cooperativa jurídica, que también soy parte, quiero aportar a este conversatorio. Y uno de los primeros puntos a los que quiero hacer referencia es que precisamente en el ámbito de las cooperativas de trabajo, una de las cuestiones de los aportes del feminismo más importantes, creo, en este sector, habla precisamente de cuestionar el concepto del trabajo. Entonces se levanta una consigna que también es violencia que no se reconozca el trabajo ejercido por las mujeres y disidencias, como entendemos tradicionalmente trabajo. Entonces, eso ¿cómo ha sido en la práctica? Ha sido una dificultad importante cuando las cooperativas, precisamente la cooperativa jurídica y la cooperativa de economía feminista desbordada, son parte de una organización, una federación de cooperativas de trabajo que se llama Trasol, y que dentro de esa orgánica el concepto, cómo vamos a entender trabajo, ha sido una atención permanente, precisamente porque han habido muchas experiencias de, no tan solo de invisibilización, sino de sobrecarga, de
de todo aquello que está feminizado pasa a ser una dificultad en términos emocionales, compañeros, compañeras que realizando las tareas reproductivas caen en procesos de depresión o de dificultades a la hora de enfrentar el propio trabajo. Entonces, esta perspectiva de trabajo que se amplía gracias a los aportes del feminismo, es importante mencionarlo como una violencia que se invisibiliza. Y desde ahí quería partir, y lo voy a ligar después a uno de los aportes concretos, uno de los aprendizajes concretos. Pero como segundo hilo estratégico para estos aportes, me quería también referir a la creación o al ser parte de cooperativas de trabajo que tienen una estructura legal bien estricta, estrecha, reconocida por el Estado. Sin embargo, hay una intención, hay una visión no estadocéntrica en el ejercicio y en la práctica de las cooperativas que al menos yo tengo conocimiento. ¿Y qué significa que tengan una perspectiva no estadocéntrica? Significa que lo que va a regir, lo central, es el poner en común el trabajo comunitario y popular, más allá de todas las otras formas estatales, porque se reconoce al Estado, como dicen las tesis, como el Estado opresor, como un macho violador, como un reproductor de la desigualdad y como principal reproductor de la violencia hacia las mujeres y disidencias. Sin embargo, esta visión no estadocéntrica no necesariamente tiene que ver con perspectivas antiestatales, y eso también para las organizaciones, al menos en las cooperativas de trabajo con las que yo tengo conocimiento, hay que verlo caso a caso. ¿A qué me refiero? A que dentro de las luchas que se dan, muchas veces las propias instituciones del Estado pueden ser, en ciertas ocasiones, en ciertos momentos determinados, aliados cuando estamos hablando de contextos de violencia. Es decir, dentro de los territorios es posible que ciertas organizaciones, me refiero, no sé, desde Cernamej, hasta COSAM, hasta ciertas instituciones pequeñitas que pueden ser entonces aliadas de las organizaciones, pero claro, no rigen, no son un eje principal de la acción. Eso como línea estratégica. Entonces, el cuestionamiento al trabajo y por el otro lado, esta visión no estadocéntrica que no necesariamente es antiestatal. Y ahora, en un segundo momento de aquellos aprendizajes o aquellos hilos que puedo aportar al conversatorio, para que después podamos hacer una charla, es, por ejemplo, tiene que ver con aquellas experiencias que desde la Argentina, desde otros territorios, siempre enmarcados dentro del sur global, nos hemos ido encontrando y han sido ciertas cosas que hemos aprendido de eso. Y en esto, en primer lugar, quiero hacer mención a la necesariedad de contar con espacios separados de mujeres y disidencias al interior de las organizaciones mixtas. Esta necesariedad de contar con espacios separados tiene que ver con que dentro de las organizaciones mixtas hay probablemente o estructuralmente hay una reproducción de una lógica masculinizada, hay una naturalización de las lógicas patriarcales. Y para hacer frente a esa naturalización de las lógicas patriarcales, es necesario contar con estos espacios separados en donde las mujeres y disidencias demos cuenta de las problemáticas que nos afectan para luego poder modificar y transformar estas organizaciones que puedan llegar a adquirir perspectivas antipatriarcales. En ese sentido, dentro de estos espacios separados que hay mujeres y disidencias,
una cuestión fundamental es que tengan derecho a veto. Es decir, que las decisiones que se tomen en los espacios mixtos sean siempre revisadas por estas asambleas de mujeres y disidencias, y en caso que afecten a las mujeres y disidencias, esas decisiones de los espacios mixtos sean desechadas. Creo que ese derecho a veto es prácticamente como la táctica para que las organizaciones mixtas puedan tener entonces estas perspectivas antipatriarcales. En segundo lugar, otra de los aprendizajes, a partir de otras federaciones, confederaciones, otras cooperativas del mundo entero, ya sea desde el Kurdistán hasta los compañeros y compañeras de la Argentina y del Uruguay, es el establecimiento de comisiones de género, de comisiones especiales que velen por el fomento de la transversalización de estas perspectivas antipatriarcales, el fomento, la organización de las asambleas separadas. También, por ejemplo, hay experiencias de creación de comisiones ad hoc en casos de violencia al interior de las organizaciones mixtas, y estas comisiones, sus principales objetivos es entonces fomentar los espacios separados y la transversalidad, o sea, que no se le delegue a esta comisión de género la función de tratar solo los temas de género, sino que se transversalice. Y por último, que también el motivo de esta conversación es la creación de protocolos. Estos protocolos muchas veces se confunden de creer que los protocolos vienen a ser especies de normas sancionatorias que van a tener las penas del infierno frente a las conductas de violencia. Sin embargo, en lo que nosotros hemos podido revisar, estos protocolos se focalizan más en poner un conjunto de herramientas y disposiciones para apoyar a las personas que son víctimas de violencia. Entonces, desde ahí es importante ir pensando, sobre todo con esta tensión y esta problemática de cómo vamos a trabajar en protocolos que no tengan visiones punitivistas y de cómo hacerlas carne. Desde ahí, por ejemplo, recuerdo la experiencia de las compañeras del Kurdistán, que a la hora de transversalizar su perspectiva antipatriarcal, sí tuvieron conflicto con los varones, conflictos armados también con los varones, y que se determinó que los compañeros que no entendían esta violencia hacia las mujeres como un problema estructural, se debían ir a las montañas a estudiar feminismo 6 meses. Entonces, como que, y claro, la compañera que lo comentaba, que es del Kurdistán, lo decía así como algo que puede ser, así como no es algo tan extraordinario. Entonces, y creo que también desde ahí es necesario ir pensando en estas otras formas que no sean punitivistas, pero que brinden espacios seguros, espacios protegidos, dentro de las organizaciones mixtas, precisamente para impulsar políticas y perspectivas antipatriarcales. Eso creo, para no quitar Hay una más pregunta, tiempo. Neremia. Pero iban al final las preguntas, así que aquí me quedo entonces, para que podamos conversar después. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Sí, tengo aquí, bueno, hay algunas preguntas, las vamos haciendo por el chat para guardarlas para el final. Entiendo ahí que iPhone, que no sabemos su nombre, también levanta la mano, pero para seguir la planificación y poder escuchar a todas las compañeras, las dejamos ahí para el final. Bien, gracias, Claudia, y pasamos entonces a la exposición de Paula. Compañera, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecerles a ustedes por haberme invitado, y sobre todo el Espacio Santa Ana, que lo conozco hace bastante tiempo, y ahí
especial a la compañera Yasna, que creo que está también presente. Me da mucho gusto que los espacios comunitarios estén profundizando, bueno, siempre lo han estado haciendo, y que sigan en ello. Quería empezar haciendo como un pequeño alcance, me parece importante, porque tiene que ver con la memoria de los movimientos sociales, y en este particular del movimiento feminista, del origen del día. Se escucha bajo. Ay, pucha. No sé qué más hacer para que esta cosa... A ver. ¿Ahí está mejor? Ya. Entonces, decía que quería hacer un alcance sobre el origen del día del 25 de noviembre, que no fue instaurado por las Naciones Unidas, porque Naciones Unidas lo que hace es institucionalizar lo que ya ha sido instalado por el movimiento. Esto surge en el año 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano que se hizo en Bogotá. Y ahí se define el 25 de noviembre en honor a las hermanas Mirabal, a Minerva, Patria y Teresa, María Teresa, que fueron luchadoras contra la dictadura de Trujillo, como bien dijo Carolina. Así que eso nomás quería decir, porque es importante que tengamos ahí en cuenta que los verdaderos orígenes de estas fechas que hoy día se vuelven como casi de mercado, pero en realidad hay que sí tienen orígenes importantes en el movimiento. Bueno, soy un poco dispersa yo y tengo muchas cosas en la cabeza, entonces por favor ahí me regulan con los tiempos. Lo primero que quería plantear como aporte para la discusión sobre otras formas de hacer justicia en relación con la violencia hacia las mujeres era justamente que para hoy día preguntarnos sobre esto, para estar en el momento en el que estamos hoy en día de reflexión, es porque ya llevamos bastantes décadas, bastante trabajo o camino andado en relación a lo que entendemos por violencia. O sea, hoy tenemos nombres, tenemos conceptos, hoy tenemos una comprensión sobre lo que es la violencia. Esto, una vez más, no viene de la academia, no viene de la política pública, ni viene de las leyes. Antes de eso, y me voy a referir solo a como los procesos como más locales, o sea, en Chile, pero esto se extiende, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y a nivel internacional también. En la década del 80, principalmente, y 90, en Chile, proliferan los espacios autónomos de mujeres para conversar y para poner en colectivo los malestares, el malestar que las mujeres van sintiendo y van identificando como necesidades propias, que eran invisibles en un contexto de resistencia ante la dictadura, que lo más importante era, ¿no es cierto?, en ese tiempo votar al dictador, y por lo tanto las necesidades o los problemas o las formas de opresión dirigidas especialmente a las mujeres eran totalmente invisibles en los espacios de lucha colectiva, de lucha de espacios mixtos. Entonces, el movimiento, se conforma un movimiento de mujeres, esto pasó en muchos países latinoamericanos, ustedes lo saben, pero dentro de ese movimiento, por influencia del feminismo radical principalmente y del feminismo popular o socialista, comienzan a desarrollarse espacios que se llaman de autoconciencia feminista, donde no es otra cosa que se junta un grupo de mujeres y empiezan a hablar de lo que les pasa. Este ejercicio, que es un ejercicio autoeducativo, es fundamental para politizar lo que hoy día entendemos de violencia contra las mujeres. Y estos grupos, además, eran grupos de mujeres pobladoras, campesinas, trabajadoras, no eran grupos dirigidos desde la academia o la institucionalidad, y generalmente también eran mujeres que habían vivido violencia. Entonces, una vez que le ponían nombre y que
una vez que le ponían nombre a esta experiencia, a este dolor, a este malestar, y lo confrontaban con la experiencia de otra, se hace una experiencia colectiva y una experiencia política. Entonces, bueno, ese trabajo se hace en grupos autónomos de mujeres, que en ese tiempo recién empiezan a llamarse feministas, y también se levantan los espacios que llaman las casas de mujeres, las casas de la mujer, que en Chile hubo hartas emblemáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, la Casa de la Mujer La Morada, que es como la más conocida porque fue quizás la más grande o la más institucionalizada, pero después también tenemos la de la Mujer Yela en Talca, la Casa de la Mujer de Encuentro de la Mujer Cedemo en Arica, la Casa de la Mujer de Quintero, la Casa de la Mujer de Valparaíso. Y junto con ellas, aquí en Valparaíso, bueno, la Casa de Valparaíso fue fundamental en el movimiento, en el fortalecimiento del movimiento Mujeres y el movimiento feminista. Junto con ella, habían otras organizaciones que fueron muy importantes en este trabajo, como por ejemplo el MENCH 83, que no es el MENCH de Santiago, la Unión Comunal de Unión Comunal de Centros de Madre de Viña del Mar, que no era una organización fascista, sino por el contrario, fue feminista. El colectivo del Telar de Valparaíso, colectivo Peuya, que aquí está una de mis amigas que fue parte de ese proceso de Chupallas Alto, y Sembradoras de Limache, bueno, y tantas otras que son, como les digo, organizaciones de mujeres de base que hicieron este trabajo y que fueron poniéndole nombre a la violencia sexual, al femicidio, a la violencia física, etcétera, ¿no? Y viéndola como un problema no fragmentado, sino que como todas expresiones de un mismo sistema de dominación. Felizmente hoy día se están haciendo algunos trabajos de recuperación de esa memoria, pero es importante que, como por ejemplo la que se hizo con la Casa de la Mujer de Valparaíso por Anita Peña, y en la Casa Yela también, pero hay mucho más, hay mucho más. O sea, esa memoria está viva, existe, y gracias a eso es que también tengamos muchos elementos con los cuales hoy día podamos repensar, ¿no?, la violencia que ha transitado mucho en términos conceptuales, desde llamarse violencia doméstica, ¿no es cierto?, pasando en el momento más institucionalizado a violencia intrafamiliar, violencia de género, y lo que nosotros reivindicamos, por lo menos desde esta posición donde yo estoy hablando, es violencia contra las mujeres. En ese tiempo, esas casas, esos centros, esos colectivos autónomos, si bien no hacían un cuestionamiento directo a las formas de hacer justicia, lo que sí hicieron es cambiar el sujeto, o sea, las mujeres como objeto de justicia, y ellas plantearse como protagonistas, en el sentido de que ya que estaban trabajando a nivel territorial, establecieron nexos directos, una interlocución directa con las instituciones encargadas de implementar esta justicia. Entonces, por ejemplo, ellas conocían con nombre y apellido a todos los pacos que estaban en la comisaría, en el cerro donde estaban trabajando, o en la población donde estaban trabajando, y con ellos establecían el vínculo directo ante una situación de violencia. Esta noción territorial creo que le da un elemento bastante distinto a la relación totalmente ajena que podríamos tener desde otra perspectiva, cuando el trabajo no es territorial. Ahora, yo no digo que ahora nos hagamos amigas de los pacos, ni mucho menos en el contexto en el que estamos ahora, pero sí pienso que es un elemento a tener en cuenta, y que es posible solo si el trabajo es territorial. Por otro lado, quería compartir con ustedes también algunas reflexiones en relación a experiencias de mujeres indígenas. Allá estando en México conocí, no tan
digamos, tan de cerca, pero lo suficiente como para tener una idea de mujeres zapatistas en Chiapas y también de mujeres purépechas del estado de Michoacán, en México. Y tienen experiencias muy diferentes. Las mujeres zapatistas son parte de un proceso revolucionario, ¿no es cierto?, que ya lleva 37 años. Ahora se está conmemorando sus 37 años de proceso revolucionario y donde las mujeres han sido muy protagonistas, tanto que la primera acción pública que se realiza por parte, o una de las primeras que se realiza por el movimiento cuando sale a la luz pública, es levantar una ley revolucionaria de las mujeres, ¿no? Esta ley interpela no solamente a la nación, al Estado o a la sociedad mexicana, sino que también interpela a los hombres que son parte de sus comunidades y que son parte del proceso revolucionario. Esta ley contiene 10 puntos, es muy sencilla, por decirlo de alguna manera, pero es importantísima, porque va a establecer un marco regulatorio que va a regir la relación, la forma de hacer política, la forma de conducir el proceso revolucionario de estas comunidades. 3 de esos puntos tienen que ver con, uno de ellos específicamente con la violencia. Ellas dicen, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intentos de violación o violación serán castigados severamente. Otro punto de la ley es, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Esto está, o sea, ahí en el lenguaje y en los puntos que ponen, se nota que es algo que está hecho desde sus propias realidades, porque efectivamente ahí está la costumbre del robo, ¿no? Del robo, del rapto de la novia o de la mujer, como una práctica cultural, y ellas lo cuestionan. Y el otro punto es, las mujeres tienen el derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Entonces, me parece eso, súper importante que para pensar la justicia hay un marco anterior, ¿no es cierto?, que habla y que da cuenta de cómo ha sido el proceso de autoconciencia política también de las mujeres. O sea, porque si bien las mujeres son parte de este proceso revolucionario, ellas establecen la necesidad también de generar espacios autónomos, espacios separados de los hombres que reivindican hasta el día de hoy. De hecho, se hace, ¿no es cierto?, el primer encuentro internacional de mujeres que luchan el 8 de marzo del 2018, donde alrededor de 8.000 mujeres de como 40 países de todo el mundo se juntan en el Caracol Morelia, donde tuve el privilegio de asistir. Entonces, bueno, ellas hacen todo un trabajo también, no lo voy a llamar separatista porque no creo que ellas lo llamen así, pero en su proceso de autoconciencia política han establecido esa necesidad. Después en Cherán, en Michoacán, el proceso es distinto, son un gobierno autónomo también, reconocido por el gobierno mexicano, pero ellos tienen ellos y ellas tienen su propio autogobierno, que surge de los usos y costumbres indígenas y que proviene también de un proceso de levantamiento popular en el cual expulsan al crimen organizado que estaba instalado en su pueblo, junto a la industria maderera y a las autoridades de turno y por supuesto a los partidos. Lo que hacen ellas y ellos es expulsar a las autoridades, expulsar a los partidos políticos y conformar un autogobierno de acuerdo a sus propios usos y costumbres. Entonces la autoridad mayor es el Consejo Mayor. Es el Consejo Mayor que está conformado a su vez por
las personas elegidas en cada una de las asambleas o fogatas, porque ellos cuando se levantaron, o sea, el levantamiento fue una confrontación de fuerza, no necesariamente, bueno, armada, pero en realidad ellos no tenían tantas armas. O sea, hubo violencia y entonces tuvieron que permanecer en fogatas que se pusieron en las esquinas de cada una de las cuadras del pueblo, y esas se conformaron posteriormente en asamblea. La cosa es que ahí también hay un consejo de mujeres, hay un consejo de jóvenes, etcétera, varias instancias que dan el gobierno comunal. Y a propósito del asesinato de una comunera en 2018, que es Guadalupe Campanur, una comunera de Cherán, se empieza a hablar y abordar la violencia contra las mujeres que no había sido tocada y que por supuesto existía en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo Mayor no se pronuncia, no toma cartas en el asunto, y es gracias al trabajo, a la insistencia del Consejo de Jóvenes principalmente, y también del Consejo de Mujeres, que finalmente todo el pueblo se pronuncia, exige justicia y se moviliza. Hacen una marcha, que por supuesto no fue nada fácil, fue un proceso largo en el cual ellas y ellos tuvieron un trabajo muy dedicado, y en cada una de las asambleas había mucha resistencia, mucho miedo, hubo boicot, hubo bueno, muchos intentos de desincentivar esta movilización, la que finalmente se hizo por la exigencia de justicia de esta comunera. ¿Qué pasó o qué es lo que ellas recogen como enseñanza? Es que eso era necesario para que justamente después, porque hubo otro asesinato después de otra comunera, la comunidad estaba más sensibilizada y hubo reacción inmediata. Y entonces ya está instalado el tema, ya está instalado el problema y hay un posicionamiento de parte de la comunidad. ¿Cuánto me queda? Un par de minutos, Muy hay que bien. terminar a la 1 para dar esta media hora a la conversación. Ya, entonces, bueno, estas experiencias indígenas yo creo que obviamente que son realidades muy diferentes a las nuestras. Tampoco se trata de idealizar los pueblos indígenas, porque cualquier sistema de justicia, ya sea el occidental o que provenga de comunidades indígenas, pero que esté en un contexto de una sociedad patriarcal, las mujeres vamos a estar en desventaja, lo que ella misma plantea. Entonces, por eso, pero lo que me parece súper importante es la relevancia de la comunidad, de que esto es un problema que no solo se resuelve en el binomio víctima-victimario, ¿no es cierto? Ellos plantean que para resolver lo más importante, el foco es en la reparación y en generar garantías para que esto no vuelva a repetirse. Y la única manera en que eso es posible es que la comunidad se involucre. Bueno, en el caso de comunidades como zapatistas, es la comunidad, el consejo, el autogobierno, la Junta de Buen Gobierno, la que decide, en caso de ser grave el problema de violencia, qué sanción se le va a dar al agresor, que generalmente tiene que ver con trabajos obligatorios, con, por supuesto, la disculpa y la reparación directa a la mujer agredida, y ya cuando hay expulsión. El punto es que es una decisión colectiva de la cual es la comunidad la que se hace cargo de que esto se cumpla. O sea, la comunidad va a estar vigilante de que se cumpla la sanción, pero también de la reparación de las mujeres. Entonces, esto llevándolo un poco a la experiencia nuestra, pienso que de alguna manera las FUNA
han recuperado, si bien tienen un enfoque que puede ser todavía muy punitivista, han recuperado el centro en la víctima o en la mujer y en los procesos de reparación, porque al estar rodeada de su propia comunidad, de sus redes afectivas, hay posibilidad de reparación. No así de sanción. La sanción social es a lo que apela la FUNA, y en ese sentido también me parece que entrega elementos interesantes a considerar. Y una última cosa que quería plantear, pero que en realidad, bueno, se me han ido después, espero que tenga posibilidad, pero una última cosa que quería plantear acá y que me preocupa mucho, es una situación que estoy viendo a partir de una práctica política que tengo con mujeres pobladores de los cerros altos de Valparaíso, donde la violencia que ocurre, la violencia de pareja, está absolutamente vinculada a una violencia social que ejerce el crimen organizado o la delincuencia organizada o los narcos, ¿no? que viven en la misma comunidad, que viven en la misma población, que son vecinos y que ejercen una violencia machista y patriarcal en contra de las mujeres que viven solas, con sus hijos, que se están organizando, que se están apropiando de los espacios colectivos, que están recuperando espacios comunitarios. Y conozco situaciones donde no solo han habido amenazas, sino que agresiones físicas graves a mujeres que están liderando estos procesos de recuperación de espacios comunitarios. Y por lo tanto, bueno, esta es, lo veo como una dimensión, una muestra clara de la dimensión estructural de la violencia contra las mujeres, que no es una cuestión, porque entre el macho que golpea o que no deja salir a la mujer o que no deja organizarse a la mujer en su casa, de alguna manera establece alianza con los machos que se quieren apoderar o apropiar del espacio comunitario, ¿no? Entonces ahí también hay una alianza y un pacto donde las principales afectadas y sin muchos recursos, porque por supuesto son las mujeres más marginadas, más vulneradas, bueno, no tienen cómo enfrentarlo. Ahora, la estrategia es que ellas han pensado y han empezado a desarrollar para enfrentar esta violencia, tiene que ver con generar apoyo, con salir a lo público, con mostrar que no están solas, con convocar a otras mujeres, e incluso feministas, para que vayan al territorio y entonces así estos personajes o estos grupos sepan que esas mujeres no están solas, ¿no? Bueno, pero son medidas paliativas, no sé si claramente no resuelven el problema. Entonces, no solo el Estado del macho violador, sino que también los narcos, el capital, los políticos y bueno, y todo lo que forma parte de esta violencia que es estructural, ¿no? Nos lo dejo hasta ahí. Espero no haber sido muy confusa. Gracias. No, súper bien. Muchas gracias, Paula. Muy esclarecedor también para nuestra propia realidad.